encuentro nada para la tarea. Ah, ¿En dónde estoy? Hola, disculpa, ¿sabes en qué año estamos? Hola, sí, en 1970. Perfecto. ¿Sabes algo acerca de este edificio? ¿Cuál? ¿El edificio El Tiempo? Claro que sí. Lo que yo sé fue que este edificio fue construido después del Bogotazo, reemplazando la Compañía Nacional del Tabaco. Fue construido por Bruno Violi. ¿No fue así? ¿Tú conociste el edificio antes al edificio El Tiempo? Sí, antes de la construcción del actual edificio El Tiempo, en 1961, aquel predio contenía el anterior edificio administrativo del mismo periódico, el cual fue construido tras el Bogotazo para reemplazar el gran edificio previo que comprendía la sede de la Compañía Nacional de Tabaco. Antes de él, en esa esquina había una serie de edificaciones coloniales, de las cuales lamentablemente no se preservó bastante información. La reconstrucción y la nueva sede del edificio El Tiempo inició en 1958, mismo año donde inicia la presidencia de Alberto Lleras, con la dirección del arquitecto Bruno Violi. Ok. ¿Y cómo recuerdas este punto de la ciudad cuando eras más joven? Yo era muy joven, en los años 20. Recuerdo aquella época, en aquella esquina se encontraba la Compañía Colombiana de Tabaco y el antiguo pero lujoso Hotel Granada. En un tiempo por ahí pasaba el tranvía, era muy diferente a aquel lugar en esos tiempos previos al Bogotazo. Era un lugar lleno de lujo, lleno de toda esta vida de la ciudad, del estrés constante del día a día. Entiendo. ¿Y qué pensaste o qué sentiste la primera vez que estuviste en el edificio? Sí, la primera vez que lo vi fue bastante extraño, de hecho. Pues claramente considero que fue un acto muy arriesgado por parte del arquitecto lanzarse y deshacerse de todos estos historicismos del pasado para plantear un nuevo lenguaje arquitectónico a través del modernismo. Pues este movimiento, al igual que el edificio mismo, representaba una era de nuevas libertades y de cambios, una nueva era de transparencia. También recuerdo que me agradaba mucho el espacio bajo el voladizo del primer nivel, justo sobre la avenida Jiménez. Tengo mucho recuerdo de que siempre que yo salía de llover y llovía, yo escampaba y esperaba que dejara de llover justamente en ese espacio. Claro, y aparte tengo conocimiento de que Violi fue uno de los primeros arquitectos que no quiso competir con ningún tipo de arquitectura. Fue algo muy propio de él. Y hablando de él, ¿conoces algo o sabes algo sobre el diseñador de este edificio? Sí, Bruno Violi fue un arquitecto italiano, justamente nacido en Milán en el año 1909. Estudió arquitectura en la Academia Brera, donde se graduó en el año 1934. Ya por allá, para el año 1939, fue invitado a Colombia por el expresidente Eduardo Santos. Él realizó diferentes edificios durante toda su estadía acá en el país, así como el edificio Manuel Murillo Toro, el edificio Volkswagen. Y ya después de la caída del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, de su dictadura, Bruno Violi diseñó el edificio El Tiempo. Algo muy importante es que durante su estadía acá en el país, él trabajaría con otros importantes arquitectos e ingenieros como Leopoldo Rotter o González Zuleta. Además, Violi se interesa por el conocimiento de las formas arquitectónicas a partir de la luz. Fue uno de los primeros representantes de una arquitectura propia en Colombia. No buscaba entrar en competencia, buscaba superarse a sí mismo. ¿Qué implicaciones en la realidad política y social nacional crees que tuvo aquel edificio? El edificio El Tiempo fue inaugurado en el año 1961 con el motivo de celebrar los 50 años de la fundación del emblemático periódico El Tiempo, de modo que sirviera también como reemplazo del antiguo edificio que tenía el mismo nombre. Este edificio contenía justamente las oficinas administrativas del mismo periódico. De este modo, la realización de este edificio tuvo lugar durante el primer periodo del Frente Nacional, el cual comprendió justamente el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que se dio justamente entre el año 1958 al año 1962. Durante el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, se obedeció a una naturaleza propia de una dictadura latinoamericana, como todas esas que hemos visto a lo largo del siglo XX en nuestra región. En este sentido, en el que durante este periodo se restringió en gran medida el papel de los medios de comunicación masivos, llegando a censurar o incluso a clausurar
grandes periódicos, tal como fue el caso del periódico El Tiempo. Pues recuerdo mucho una vez que leí el periódico y recuerdo esa cita diciendo que el periódico fue víctima del autoritarismo del gobierno de turno y su impresión y circulación fueron clausuradas, decía el titular de una de sus últimas ediciones antes de ser clausuradas, debido justamente al decreto presidencial del 3 de agosto de 1955, que recuerdo muy bien consistía en el cierre del edificio del Tiempo. Decían por ahí que se debía a su postura crítica ante el establecimiento de la dictadura. Es así como, bajo este sentido, la inauguración de ese nuevo edificio del Tiempo en la emblemática esquina de la avenida Jiménez con Carrera Séptima tuvo una implicación simbólica, política y social, no solo a escala de Bogotá, sino a escala nacional, de modo que ese edificio representó el renacimiento en el poder del establecimiento político tradicional. Es así como aquel edificio en aquella emblemática e importante esquina pretendió dar un mensaje de libertad a los colombianos, pues con la construcción de un importante edificio en una de las esquinas más transitadas e históricamente importantes de la ciudad, cuyo propietario era el medio de comunicación más relevante de la nación para la época, se aspiró a mostrar la fuerza del establecimiento y a los pocos limitantes a la libertad de prensa que supuestamente existirían durante sus gobiernos. De este modo y bajo este análisis se puede llegar a asegurar que el edificio El Tiempo fue una herramienta de propaganda política y social por parte de los empresarios y políticos más importantes del país en aquel momento, aún más gracias a su privilegiada ubicación en la esquina de la avenida Jiménez con Carrera Séptima. Exacto. ¿Qué es aquello que más te gusta del diseño de aquel edificio? Yo creo que principalmente el hecho de que el edificio está ubicado en un lote irregular en forma de L. Es un edificio octogonal sobre la Carrera Séptima y la avenida Jiménez. Su forma irregular permitió la construcción de espacios más dinámicos y además de que una de las características más sorprendentes del edificio es el tratamiento del concreto. Bruno Violi logra una expresión plástica y artesanal increíble en este edificio. El hormigón armado a la vista requiere una dosificación especial de mezcla y elaboración cuidadosa de la formaleta. Del mismo modo, el trabajo estructural es extraordinario, pues su estructura es completamente visible en su totalidad, siendo justamente una de las características más importantes de todo el movimiento moderno. Estoy de acuerdo. ¿Tú consideras a este edificio como un símbolo de la realidad nacional y distrital? Si es así, ¿por qué? Claro, no solo por el lugar en el cual se implanta, en aquella importantísima esquina, sino pues también debido a que este comprendió un instrumento político y social que vive hasta nuestros días. Pues simboliza mucho más allá que los valores de una simple empresa, de la Compañía del Tiempo, sino que, como te comenté anteriormente, este edificio pretendió ser un manifiesto formal y espacial de los principios políticos y sociales que conformaban el modernismo de aquella época en Colombia, comprendiendo entre estos principios la libertad de prensa y la libertad de expresión después de un gobierno que los limitaba en una época donde estos estaban demasiado restringidos. ¿Por qué crees que esta esquina tiene la importancia que se le atribuye actualmente? Pues te voy a contar la historia de aquella esquina. Históricamente, la avenida Jiménez sigue la traza del antiguo río San Francisco, el cual comprendía el límite norte de la ciudad durante aquella época colonial. Este río, denominado originalmente como el río Vicachá por parte de los indígenas chibchas, autóctonos del altiplano cundiboyacense, adquirió su nombre moderno gracias al convento franciscano y la iglesia de San Francisco, aún visible en la actualidad en la ribera norte del río, al costado del antiguo Camino de la Sal en el año 1550. El nombre original del río, Vicachá, se traduce como el resplandor de la noche, comprendiendo históricamente un punto de referencia y tránsito dentro de todo el territorio indígena de Bacatá. Tras el pasar del tiempo, este territorio sería conocido como la Urbe de Bogotá, pues es así como 4 siglos después aquel río, ya no en su cauce natural, sino que transformado en un gran eje vial metropolitano, sigue siendo un punto de referencia histórico, político, cultural, social y económico para todos aquellos que habitamos la planicie que comprendió la histórica Bogotá. Bajo esta lógica, tal como se mencionó, históricamente esta esquina empieza a estar definida por la iglesia más antigua en pie en la ciudad, la iglesia de San Francisco, enfrente de la cual se construiría un año más tarde, en 1551, el puente San Miguel.
que tiempo después sería conocido como el Puente San Francisco, el cual conectaría ambos lados del río a través del Camino de la Sal, actualmente conocido como la Avenida Carrera Séptima. De este modo, para ahora referirnos al otro sentido de la traza que define aquella esquina, se tiene el Camino de la Sal, como te decía, el cual posteriormente se conoció como el Camino de la Carrera y que pues hoy en día sería la Carrera Séptima. Tal como el río San Francisco, este eje comprendió uno de los elementos primarios para la consolidación de la traza y los distintos equipamientos con los que posteriormente contaría la ciudad. Pues antes, durante los primeros años, tras la fundación de Bogotá, esta sería una vía conocida como el Camino de la Sal, pues era la ruta que usaban los antiguos indígenas para transportar la sal desde las minas de sal de Zipaquirá hacia Bacatá, llegando posteriormente a ser la vía que uniría Usaquén y Zipaquirá con el centro de la ciudad. Con el paso del tiempo y la densificación de la ciudad fue conocida como el Camino de la Carrera, dado que sobre ella eran comunes las carreras de caballo, haciendo de hipódromo. Con la expansión de la ciudad, esta vía se urbanizó. En este sentido, aquella esquina entre la Avenida Jiménez y la Carrera Séptima comprende una de las esquinas más importantes y transitadas de la historia de Bogotá, pues por su relevancia política, económica, social y cultural está históricamente definida desde la época de la fundación de la capital. Este punto además adquiere un gran valor histórico por una serie de distintos eventos que han ocurrido ahí y que han definido el rumbo político del país. Por ejemplo, el asesinato del ex candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, evento que a su vez dio paso al Bogotazo, siendo este consecuente a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y este a su vez causante del Frente Nacional, pacto que ocasionó la consolidación de las guerrillas y posteriormente dar paso a la era del narcotráfico acá en Colombia. De este modo, en esta esquina se han dado una serie de sucesos que han definido la realidad de la nación. De igual modo, aquella esquina se destaca por su gran riqueza cultural y arquitectónica y por ser uno de los principales puntos de manifestación de los ciudadanos. ¡Wow! Estoy impresionado. Sabes bastante para tu edad, jovencita. Sí, señor, tuve que estudiar para un video de historia. Mira la hora, disculpa, me tengo que ir. Adiós, nos vemos, cuídate.